Bien, buenos días. Les agradezco a todas y a todos su presencia en esta sesión de la Escuela Judicial Electoral, de este diplomado, en el que me toca abordar el tema relativo a los derechos de las partes y de los terceros en el procedimiento especial sancionado. Pues decía yo, les agradezco mucho que estén aquí. Eh, Compañera Lucía Adriana Costa, por favor, ¿me puede decir si se me escucha y se me ve? Sí, sí se escucha y sí se ve. Perfecto. Bueno, pues ya saben que con la tecnología pues tiene uno que estar checando constantemente, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco. Mi nombre es Luis Octavio Vado. Voy a estar con ustedes en estas sesiones. Creo que con alguno ya me ha tocado estar, con otros no. Algunas reglas generales, ¿no? Yo no tengo problemas si me dicen doctor, licenciado, maestro, si me dicen Luis u Octavio. La gente normalmente me dice Vado. Con mi apellido no necesito apodos. Mientras no me digan güey, yo no tengo problema. Entonces, salvo eso, yo, como ustedes quieran, quiero. De igual manera, trataré de conducirme con el máximo respeto hacia ustedes. Si de repente se me sale un tú y al compañero Alejandro Morril le hablo de tú, pues nunca será de manera irrespetuosa, ¿no? Claro, Alejandro a lo mejor podrá decir, hábleme de usted que no somos iguales, y yo cumplidamente observaré el comentario. Pero bueno, lo que quiero decir es que tratemos de conducirnos con mucho respeto. Segunda, traigo una presentación que quiero someter a su consideración y que a mí me sirve para irle dando un orden, digamos, a nuestra clase. Yo quisiera pedirles que me permitan irla agotando, ¿no? Y dejaré un espacio más adelante para preguntas y si puedo ofrecer alguna respuesta. Se vale perfectamente que ustedes me digan, oiga, doctor, más que una pregunta, tengo un comentario. Pues desde luego es perfectamente válido. Solo les pediríamos que pues, no nos lleve 5 minutos o 10, porque pues, mejor les invitamos para dar una clase, ¿no? Entonces, perfectamente puede suceder. Y además, me parece que puede ser sumamente enriquecedor, porque estoy viendo, por ejemplo, a la compañera Alejandra Aguilar, que como varias y varios están, pues estamos en el trabajo, ¿no? Esta es parte de nuestra capacitación, y por lo que veo, Alejandra está como en una oficina que parece un área jurídica. Entonces, a lo mejor Alejandra nos platica algún caso que le haya tocado instruir, ¿no? O algún proyecto que le haya tocado elaborar, y la verdad es que eso se vuelve muy interesante. Entonces, insisto, quiero decirles que estamos abiertos totalmente a los comentarios. Lo que yo les pediría es que en la medida de lo posible los hagamos justamente cuando lleguemos a esa etapa, ¿no? Lo que podemos hacer entonces es tener a la mano una libretita con nuestra pluma y entonces pues ahí vamos anotándolas. O en la cajita de comentarios. En la cajita de comentarios también se pueden ir anotando. E insisto, acercándonos hacia la parte final de nuestra sesión, yo abriré un espacio para estos comentarios. Y por último, recordarles que es un requisito de nuestra escuela judicial para permanecer en el aula que tengamos las cámaras prendidas. Yo entiendo que el compañero Manuel viene manejando, que el compañero Salvador López se ve también que está en la oficina. Vamos, esto es un diplomado dirigido para gente que trabaja, ¿no? O sea, o que lo toman muchas personas que trabajan. Entonces, eso se entiende perfectamente, ¿no? Entonces, les pediríamos que mantengan la cámara prendida. Si alguien tiene alguna complejidad, porque de repente no todo México es buen territorio Telcel y les falla su internet, y entonces para recibir la imagen tiene que quitar su cámara, pues háganoslo saber por favor en la cajita de comentarios para que así pues no procedamos a quitarles de la clase, ¿no? Digamos, esas serían las reglas generales. Si están con su cafecito, como estoy yo, o me estoy tomando uno oaxaqueño, pero fuerte, de esos para despertar, caracolillo, que pedí una mezcla, lo compré ahí en el mercado, que está atrás del Palacio de Gobierno. Entonces le dije a la señora de ahí del molino, le dije, oiga, uno para mezclarlo con leche, porque primero de la mañana sí me lo tomo latte, ¿no? Con leche. Está fuerte para que aguante la leche, pero sí está fuerte. Entonces, si están con su cafecito, pues qué bueno. Espero no les incomode que yo me esté tomando mi café. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. A ver, hay algunas cosas, bueno, vamos a poner aquí la presentación, pero
hay algunas cosas que hay que ir diciendo. A veces cuando pongo la presentación me bota. Entonces, si ven que de repente ya no estoy, aguanten un segundito y regreso. Cosas de la tecnología. Muy bien. Bueno, ¿sí se ve, Javier? ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Bien, muchas gracias. Bueno, a ver, platicábamos. Aquí tenemos que tomar en cuenta en el procedimiento especial sancionado. Voy a comentar algunas cosas que seguramente ya saben, pero que tenemos que ir aterrizando, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que el procedimiento especial sancionado es propiamente un juicio, ¿no? O sea, le llamamos procedimiento especial sancionador, pero realmente partiendo de la teoría general del proceso, es auténticamente un proceso, ¿no? Es auténticamente un juicio. ¿Esto por qué es relevante? Porque eso quiere decir que hay, y voy a remitirme a la definición de jurisdicción que nos da Niceto Alcalá, Zamora y Castillo, para no equivocarme, la voy a citar directamente de mi libro, que lo tengo aquí a la mano. Fíjense, porque no me quiero equivocar. La jurisdicción, nos dice don Niceto, aquí está, es la función desenvuelta por el Estado para conocer, en su día decidir y en su caso ejecutar, la sentencia firme emitida con carácter imperativo por un tercero imparcial, instituido por aquel, o sea, por el Estado, y situado suprapartes, o sea, por encima de las partes, acerca de una o más pretensiones litigiosas deducidas por los contendientes y canalizadas ante el juzgador a través del correspondiente proceso. Entonces, el proceso es el continente y el litigio es el contenido. Permítanme poner un ejemplo, ¿no? Un río. O sea, cuando hablamos de un río y decimos, pues no sé, el río Mississippi, estamos haciendo referencia en realidad a dos cosas, ¿no? Al cauce del río, que es el continente, y al contenido del río, que es el caudal, ¿no? El agua que está corriendo por ahí. Bueno, aquí nos pasa exactamente igual. El procedimiento especial sancionado es un proceso, por lo tanto es el continente. ¿Qué es lo que contiene el litigio electoral? En este caso, un litigio electoral que tiene que ver con cuestiones propiamente, pues, del jus puniendi. Ahora, eso quiere decir, y ustedes ya a estas alturas de su diplomado lo saben, que todo proceso judicial tiene distintas etapas, básicamente la instrucción y la resolución. Y saben también que en materia de los procedimientos sancionadores, específicamente del PES a nivel federal y en la mayoría de las entidades, sucede igual, no en todas, pero sí en la mayoría, la instrucción es desarrollada por la autoridad administrativa electoral, el INE o en su caso el OMPRE, ¿no? Y la resolución es una actividad desarrollada por el tribunal, ya sea el tribunal electoral local o en el caso federal, pues por la sala regional especializada. Se encuentra aquí pegadita al estadio Azteca. Bueno, ahora, la etapa de instrucción tiene a su vez distintos momentos, ¿no? Que nos enseña de nueva cuenta la teoría general del proceso. Una etapa postulatoria que se compone de la denuncia o de la queja, pero también de la respuesta que da la persona o la parte denunciada o contra la cual se ha presentado la queja, ¿no? Que es su derecho a la defensa, presentar defensas y excepciones. La etapa probatoria, que tiene que ver con el ofrecimiento, la admisión y el desahogo de las pruebas en audiencia. La etapa preconclusiva, que son pues los alegatos de las partes. Y ahí concluye, digamos, la etapa de instrucción cuando el órgano administrativo electoral turna al órgano jurisdiccional el expediente para su resolución. Y entonces la resolución ya cae en el ámbito de la autoridad jurisdiccional. Ahora, en todas estas partes, en todas estas etapas, las partes van teniendo una participación relevante. Voy a dejar de compartir un momento porque quiero verles, ¿no? Las partes tienen una participación muy relevante. Ustedes recordarán de las clases anteriores aquí de su diplomado
que hay dos principios que todo el tiempo se están aplicando en el PES, que es el inquisitivo y el dispositivo, ¿se acuerdan? ¿Quién nos puede recordar en qué momento y cómo se manifiesta el principio dispositivo? Quien quiera, activando su micro, le da para adelante. Muy buenos días. Mi nombre es Mirta. El principio dispositivo es aquel que se activa a la presentación de la denuncia o de la queja. Efectivamente, entonces, en aquellas legislaciones donde el PES solo puede iniciar por denuncia de parte, pues para iniciar se requiere el principio dispositivo, ¿no? Que llegue alguien y que presente una denuncia. Hay otras legislaciones locales donde se puede iniciar de oficio, que siempre el inicio de oficio es un poquito complicado, ¿no? A veces es porque la propia autoridad administrativa electoral constata que está sucediendo un hecho que posiblemente sea un ilícito electoral, y en otras es porque le dan vista a otras autoridades, ¿no? En mi otra vida, o sea, en mi vida entre 2014 y 2020, que fui consejero electoral del OPLE de Querétaro, en ocasiones eso nos pasaba, o sea, de repente nos daba cuenta el señor secretario ejecutivo, con sendo oficio dirigido por el INE, donde el INE nos instruía, nos hacía del conocimiento del instituto ciertas conductas vinculadas con un proceso electoral local, ¿no? Que posiblemente fueran ilícitos electorales, y entonces teníamos que iniciar un procedimiento especial sancionador. No porque nosotros, digamos, como tal, como autoridad, hubiéramos constatado algo, sino porque otra autoridad diversa, en este caso el Instituto Nacional Electoral, pues nos lo decía. Pero desde luego, esos son, digamos, los menos. La mayor parte de los casos es un partido denunciando a otro. Una persona, en los casos donde esto es permisible, denunciando a un partido político o a una candidatura. Por lo tanto, el principio dispositivo es fundamental, ¿no? Porque es normalmente el que nos permite iniciar esto. Desde la perspectiva del derecho procesal, de la teoría general del proceso, eso lo llamamos ejercicio del derecho de acción, ¿no? Eso es ejercicio del derecho de acción. ¿Y quién debe accionarlo? Perdón, pero como mucha gente aquí en la Ciudad de México, pues andamos como con alergias extrañas. Bueno, yo tengo alergia, pero a veces le pega a uno. Ok, entonces, ¿quién lo activa? Pues es una parte, ¿no? La parte denunciante. Creo que eso lo tenemos que tener muy claro. Ahora bien, desde luego, esto se tiene que combinar con el otro principio, que es el principio inquisitivo. ¿Cómo se manifiesta el principio inquisitivo en el procedimiento especial sancionador? Quien quiera levantándome la manita virtual, por favor. O tú misma, Mirta, si quieres participar, quien con las investigaciones. Daniel, eres Daniel quien habló, ¿verdad? Sí. Perfecto. Y Daniel tiene razón, con las averiguaciones que haga la autoridad. En primer momento, digamos, la autoridad administrativa. ¿Por qué razón? Porque las partes tienen, y fíjense cómo estamos hablando ya de los derechos de las partes, ¿no? Pero ahorita lo estoy, digamos, encuadrando en el íter, en el camino procesal. Son las partes las que inician el procedimiento, pero una vez que se ha echado a andar, una vez que ha sido admitido por la autoridad administrativa, esta autoridad puede desplegar sus facultades de investigación. Déjenme decirles que esto a veces no es fácil. Como van a ver, voy a tratar de combinar un poquito, digamos, la exposición académica, pero también por otro lado, los casos y la experiencia, tanto la mía personal, como la que nos han compartido algunos compañeros y compañeras de las consejerías, en las magistraturas, o quienes trabajan en la instrucción de asuntos. A veces no es fácil. Primera, porque cuando vino la reforma constitucional electoral de 2014 y se sentaron, digamos, bases generales para todos los procedimientos electorales y se generaron digamos, la nueva versión de los institutos y los tribunales electorales, una pregunta era, ¿hasta dónde puedo llegar? O sea, ¿qué puedo ordenar? ¿Hasta dónde puedo investigar y hasta dónde se convierte en una pesquisa? ¿No? ¿Por qué razón? Por los derechos de las partes. O sea, a ver,
¿qué no debo ser yo un órgano instructor o yo un tribunal resolutor que esté, digamos, en medio y nada más viendo lo que dice uno y viendo lo que dice el otro? ¿O puedo desplegar facultades de investigación? Y entonces, entre quienes opinaban que no se debía hacer así, decían, a ver, es que cuando la autoridad se pone a investigar, está supliendo las deficiencias de una de las partes. ¿Por qué? Porque deberían ser las partes las que acercaran los elementos probatorios al tribunal, por conducto de la instrucción que se hace ante el OPLE, o el Instituto de Examen Electoral, para efecto, gracias José Ángel por avisarnos, para efectos de que resolviera. Entonces, deberían ser las partes. Y la verdad, no voy a decir nombres, pero la verdad es que, pues sí hay abogados medio chungos, ¿no? O sea, hay abogados que presentan los escritos de denuncia pues, muy mal hechos y que lo que ofrecen de pruebas son, por ejemplo, la clásica, ¿no? Te ofrecen una hoja impresa en computadora que te dicen que es una captura de una pantalla de WhatsApp, ¿no? Ahí está el WhatsApp. Y entonces tú les dices, a ver, lo que yo veo aquí es una hoja. No, pero es que es un pantallazo de WhatsApp. No, a ver, para que hubiera sido un pantallazo de WhatsApp, tenía que haberse realizado una oficialía electoral, o sea, una inspección. Lo que usted me está ofreciendo es una hoja, y usted dice que es un pantallazo de WhatsApp. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que esto empezó a presentar una serie de problemas, pero poco a poco el tribunal, con una serie de sentencias, de líneas jurisprudenciales, pues ha ido definiendo, ¿no?, lo que podemos hacer. Y entonces, las partes, o la parte denunciante, o la parte quejosa, ¿qué nos debe de presentar? Pues la denuncia, la queja, y un mínimo caudal probatorio. O sea, mínimos elementos que le hagan presumir a la autoridad administrativa electoral que a lo mejor ahí hay algo, y que entonces tiene que desplegar estas potestades de investigación. Pero bueno, voy a regresar a la presentación. Hasta este momento yo he hecho referencia, digamos, al aspecto o al contenido procesal propiamente del procedimiento especial sancionador. Porque es eso, ¿no? Es un proceso y tenemos que tenerlo claro y tener claras sus distintas etapas. Pero a la vez, no podemos obviar que esto se relaciona de manera inmediata y directa con la potestad sancionadora del Estado, ¿no? O sea, o la potestad disciplinaria del Estado. El Estado puede obrar respecto de nosotros, los particulares, ya seamos personas físicas o personas morales, de muy distintas maneras. Pero la realidad es que siempre opera, vamos a decirlo así, desde una perspectiva de supraordinación, porque nosotros estamos subordinadas al Estado, ¿no? Formamos parte de él, somos sujetos del Estado y no meros objetos, pero hay una relación de subordinación, porque tenemos que atenderlo y tenemos que obedecerlo. Ahora, esta subordinación se vuelve más compleja, más complicada, cuando implica que el Estado obra para efecto de castigar o de sancionar. O sea, no es lo mismo, por hablar de cuestiones electorales, no es lo mismo el Estado que se manifiesta en la actividad de un consejo municipal o de un consejo distrital que otorga el registro a una candidatura, que es un acto administrativo electoral, a la autoridad castigando, por ejemplo, la autoridad retirando ese registro, ¿no? Ahí tenemos una manifestación del derecho sancionador, de la potestad disciplinaria que tiene el Estado. Por lo tanto, el Estado debe ser particularmente cuidadoso cuando desempeña estas funciones. ¿Por qué razón? Pues porque, y de nueva cuenta dejo de presentar para verles, porque va a afectar derechos humanos, ¿no? Va a afectar derechos humanos. Y a mí me parece que siempre estos asuntos los tenemos que ver justamente desde una perspectiva de derechos humanos. Y eso nos implica reconocer varias cosas. Primera, que los derechos, o sea, los derechos humanos admiten limitaciones, sí. Pero ¿cuándo se puede limitar un derecho humano?
o, digamos, preguntándonos hacia el legislador y desde luego hacia el juzgador que impone una sanción. ¿Cuándo es válida? Jurídicamente, constitucionalmente hablando, una limitación a un derecho humano. Cuando trastoca otro derecho humano. Y José Daniel tiene toda la razón, cuando trastoca otro derecho humano. No cuando, pues es que yo creo, es que mi conciencia moral personal, es que mis polainas, cuando limita otro derecho humano. Entonces, cuando hay una colisión de derechos, es cuando puede ser que se limite uno respecto de otro. Esto creo que puede ser muy evidente para ustedes si pensamos en lo siguiente. ¿Hay un derecho a la libertad personal? Sí, pero si cometes el delito de robo, tu libertad personal va a ser limitada, ¿no? Pensemos en el tipo penal de robo. Entonces, supongamos que abrimos el código penal de nuestra entidad, ponemos que es este, la teoría del Estado por Pérez, pero suponemos que es este, ¿no? Y vemos. A ver, aquí en mi estado, artículo 245 del Código Penal. Robo es apoderarse de cosa ajena sin el consentimiento de quien legalmente pueda dar. Entonces, yo soy juez penal. Entonces, a ver, pásenme los expedientes. Ahí va el expediente. Pues, ¿de qué trata esto? Pues María acusa a Juan de que se robó su carro. Entonces, voy a construir la premisa normativa, o sea, la primera premisa. Entonces, consulto mi código. Robo es apoderarse de cosas ajenas sin el consentimiento de quien legalmente pueda dar. Entonces, pásenme el expediente. Empiezo a revisar el expediente. Y entonces veo, a ver, Juan con una bujía le pegó al bocho, al vidrio del bocho de María, se metió y lo encendió directo y se lo llevó. Ah, ok. A ver, ¿María le dio permiso? No, dice María que ni lo conocía. ¿Algún apoderado de María? No, ninguno. Ah, pues eso es robo. Entonces, diría mi papá, hay que entabicarlo. Ahora, esa es una limitación a la libertad de tránsito, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se está protegiendo otro derecho fundamental, diríamos otro derecho humano, que es el de la propiedad. Eso implica entonces que cuando pensamos en esto, primero, el legislador, al establecer limitantes, estamos pensando en el jus puniendi, o sea, estamos pensando en la potestad sancionadora del Estado. El legislador, al establecer límites a los derechos, no puede hacerlo porque yo creo, es que mi ideología política, mi moral personal, no puede hacerlo así, sino tiene que hacerlo a partir del propio sistema, o sea, de los propios derechos. No puede haber una limitación de un derecho humano, sino en presencia de otro derecho. A ver, ayer venía yo saliendo de clase y un alumno se acercó y me dijo, oiga, pues es que quiero presentar un amparo contra esta legislación que impide fumar en lugares públicos y demás. Yo no sé si era un ejercicio de clase o era porque pues, es fumador y lo quería presentar. Entonces me dice, pero ahora sí que como que por dónde el estudio, ¿no? Entonces, a ver, porque él me decía, es que me quiero ir por el lado de la limitación al libre desarrollo de la personalidad, un poco como la sentencia de la marihuana. Ok, puede ser, le digo, pero ¿cuál es el derecho tutelado con la emisión de este reglamento que impide fumar en vía pública? Ustedes me dirán, pues el de la salud. Bueno, eso es lo que nosotros suponemos, pero tenemos que verlo. Tenemos que analizar el reglamento, tenemos que ver la exposición del reglamento, tenemos que ver las razones que da la autoridad, porque luego hablan de otras cosas totalmente distintas. Y entonces, si vas a limitar un derecho humano es porque estás en presencia de otro derecho humano, no de una convicción moral personal, no de una opinión, no de una creencia ideológica. Ahora, me van a decir, bueno, y todo este rollo que tiene que ver con el legislador, ¿por qué nos lo dice? Porque si tú eres juez, si tú eres tribunal electoral, si tú eres secretario instructor o proyectista de un tribunal electoral, el primer elemento que tienes que revisar es si el tipo por el que vas a sancionar es un tipo constitucionalmente válido. Porque puede no serlo. ¿Te das cuenta? Oye, ¿y por qué me toca a mí eso? Yo nada más tengo que juzgar los hechos. No, porque todos los tribunales en México, desde antes, pero bueno, desde Radilla, desde la reforma de 2011, y clarísimamente con las últimas sentencias de la Corte Interamericana, somos tribunales de constitucionalidad y de convencionalidad. Eso quiere decir que tú no puedes, como secretario instructor, como magistrado, si es que está alguna o alguno aquí, luego los tenemos por aquí en nuestras clases, tú no puedes acríticamente decir, pues yo creo que el tipo por el que voy a sancionar es constitucional porque lo puso el legislador. Puede ser que no. Puede ser que no.
Ahora, la realidad es que hay ocasiones que esto es fácil. O sea, cuando ya tienes precedentes judiciales que te dicen que el tipo sí es constitucional, bueno, o cuando tienes precedentes que te dicen que el tipo no es constitucional, bueno, pues ya es más fácil. Pero a lo que voy es que no puede ser una cuestión mecánica, ¿no? Porque el primer derecho que tienen las partes en juicio, el primerititito, es a que se respete la Constitución en su beneficio. Ese es el primerito. Todo el tiempo, todo. Lo cual implica que nosotros en los tribunales nos asumamos como autoridades constitucionales, como jueces de constitucionalidad y de convencionalidad. No nos podemos asumir como meros jueces o tribunales de legalidad. ¿Qué es esto? ¿México 1950? No somos meros tribunales de legalidad. Ojo, esto es súper importante que lo vayamos teniendo claro. Ahora, esto implica también que en el diseño del procedimiento especial sancionador, el legislador y en la ejecución, el órgano administrativo electoral en la etapa de instrucción y el tribunal en la etapa de resolución, deben de respetar unas cosas extrañas que se llaman principios del debido proceso. Los americanos le llaman el due process of law, los principios del debido proceso. Esto es fundamental. ¿Por qué? Y ahorita lo vamos a ver. Porque son los derechos básicos mínimos que tienen todas las partes en cualquier tipo de juicio. Pero que cuando hablamos de materias en las que el Estado manifiesta su potestad sancionadora, se deben de respetar todavía de manera mucho más estricta. Entonces, estoy pensando sí en el derecho penal, pero también estoy pensando, y aquí regreso a la presentación, pero también estoy pensando, desde luego, en el derecho administrativo sancionador, del cual forma parte, ustedes lo saben claramente, el derecho, o sea, el derecho sancionador en materia electoral. Entonces, eso nos hace que cuando nosotros, permítanme quitar. Oh, ya se fue de aquí. A ver, aquí tengo un problema. ¿Sí ven la presentación ustedes? ¿No? Perdón. Está oscura la pantalla. Voy a regresar, perdón. Algo le piqué chueco. Uy, ya hasta la cerré. Perdón, permítame un segundito. Ahí está. Eso provoca, entonces, que cuando despleguemos nuestras funciones en el procedimiento especial sancionador, seamos particularmente cuidadosos de los principios del debido proceso. Esto es sumamente importante. Ahora, a lo mejor alguien de aquí que está tomando esta clase dice, oiga, doctor, pues yo soy instructor aquí en el OPLE o en el INE, a mí que, pues eso es al juzgar, ¿no? Eso díganselo a los tribunales. ¿Yo qué? Yo ahí voy haciendo lo que tengo que hacer. No. Porque los principios del debido proceso tienen que estar presentes desde la presentación de la denuncia o queja hasta la ejecución, lo cual implica que a ti, órgano administrativo electoral, a ti, compañera, compañero instructor de un órgano administrativo electoral, te impactan en tu labor. Tú los tienes que conocer, tú tienes que saber cuáles son y sobre todo, tú tienes que respetarlos. Eso es fundamental. Tú no puedes decir, pues ahí instruyo como Dios me dio a entender, o ya que el tribunal resuelva, ¿no? Pues, total, siempre nos andan haciendo requerimientos, pues que nos requieran algo más. No, esa no es la actitud que el ordenamiento o que el sistema jurídico electoral mexicano espera de ti. Lo que espera de ti es que seas respetuoso con las reglas del debido proceso. Muy bien. Ahora, dicho esto, yo les pregunto, ¿cuáles son los principios del debido proceso? Probablemente tengamos hoy en el aula gente que no sea abogada, ¿no? Pero yo asumo que tendremos unos que otros abogados y abogadas aquí. Entonces, ¿cuáles son los principios del debido proceso? ¿Quién nos dice el primero? Garantía de audiencia. Que se manifiesta, entre otras, en primer momento, ¿cómo? Garantía de audiencia. Pero ¿cuál es su manifestación inmediata? La primera manifestación. Cuando llamas al denunciado, ¿no? O sea, el derecho a saber
quién te acusa y de qué se te acusa. Lo cual implica, en primer momento, pues el derecho a que seas notificado o notificada de un acto. Miren, yo sé que esto en ocasiones es complejo, es complicado. A ver, a mí me ha tocado, pues, ser abogado litigante y estar buscando a la gente, pero me ha tocado también realizar notificaciones, emplazamientos. Yo sé que es muy fácil a veces desde una oficina decir que se haga el emplazamiento, que se reponga, pero que cuando andamos en la calle, luego es bien complicado, ¿no? Te echan el perro, y me refiero al que muerde, se ocultan el lugar, si es el partido no te quiere recibir, te maltratan, vamos, sé que es complicado, ¿no? Pero la realidad es que el primer elemento que nosotros tenemos que desarrollar es una adecuada notificación, ¿no? Porque es un principio del debido proceso, lo cual implica varios elementos. Primero, dar noticia de que, y estamos hablando de generalidades, pero que evidentemente se aplican, ¿no? Dar noticia de aquello de lo que se está presentando queja o denuncia. Eso quiere decir que en México no es posible o no son válidas las meras inquisiciones o las pesquisas. Dirían en mi pueblo, no le podemos jugar al ensarapado, porque la persona tiene derecho a conocer de qué se le está acusando. Ahora, me va a decir alguien de aquí, doctor, pues yo no hago emplazamientos, ¿yo qué? O sea, yo no salgo a emplazar. No, pero, por ejemplo, ¿haces los autos de erradicación? ¿Haces tu auto de erradicación pensando que es el documento esencial para realizar el emplazamiento? O, por ejemplo, cuando vas a mandar a hacer el emplazamiento, dices, pues díganle que se le acusa de conductas ilícitas en materia electoral. Pues, ¿de cuáles? Pues ilícitos. No, ni madres. Perdónenme el tecnicismo. ¿Cuáles? ¿Qué conductas? ¿Encuadradas en qué disposición legal? ¿En qué artículo? Con precisión y con concreción. Ay, pues es que ya le voy a estar diciendo, claro, es que le tienes que decir. Es que es un principio del debido proceso. O sea, imagínate como si te dijeran, pues lo demanda un banco el pago de una deuda. Pues, ¿qué banco? Pues ahí averígüele. ¿Qué deuda? Pues quién sabe. ¿Y cuánto? Pues ahí chéquele. No, ni más. Entonces, tú que estás, tú que estás admitiendo, tú que estás dictando el auto en el cual ordenas la notificación, tú que le vas a entregar la documentación al compañero o compañera actuario, notificador, notificadora, lo estás haciendo de la manera correcta para que pueda cumplir con el respeto a esta regla, mejor digamos, este principio del debido proceso, lo cual implica que no lo puedes hacer de manera genérica. A ver, todos sabemos que solemos usar machotes, pero hay que saberlos usar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que precisar las conductas. Pues es que en el que me pasaron, ahí decía que por un ilícito electoral. Ok, pero ¿qué ilícito? Porque hay ilícitos penales, hay ilícitos administrativos en materia electoral. Porque hay autoridades para unos, hay autoridades para otros, ¿no? Ese es un primer elemento que tú tienes que observar con toda claridad. Voy a dejar de presentar porque se me divide aquí la pantalla. Ese es el primer elemento. Segunda, tú, compañera, compañero, que vas a notificar que andas en campo, ¿cómo te cercioras, por ejemplo, del adecuado domicilio? Les voy a platicar una anécdota de un procedimiento especial sancionador que me tocó. En esa otra vida que decía yo de consejero electoral, y en el OPLE en el que yo estaba, en ese momento, ya después eso se modificó, pero en ese momento, el OPLE resolvía en primera instancia el PES. O sea, no solo instruía, sino también resolvía. Entonces nos suben un PES, que tenía que ver con propaganda ilícita. El suceso es el siguiente. Miren, ustedes saben que hay algunas ciudades en México que son patrimonio histórico de la humanidad. Me parece que Querétaro, creo que Oaxaca, Puebla, no sé si Mérida, pero varias. En este caso estábamos en una ciudad que era patrimonio histórico de la humanidad. No toda la ciudad, sino digamos parte del centro, el casco histórico, ¿no? Como se le llama. Entonces, no se podían pintar bardas en el casco histórico. Entonces, se denuncia que se pintó una barda en
en un lugar prohibido porque formaba parte de la zona que era patrimonio histórico de la humanidad. Bueno. Esta fue no fue un emplazamiento, fue una constatación, fue una oficialía electoral, pero tiene que ver con cómo manejas el domicilio. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. La constancia que elabora el compañero, porque fue en este caso un compañero, no diré nombres para no ventanear, pero el compañero oficial electoral fue, se encuentra una barda pintada con estas características, anexo foto y todo, en Zaragoza, creo que era el 21, vamos a poner el número 21, Avenida Zaragoza, Avenida Zaragoza, número 21, Colonia Centro. Muy bien. Cuando nos llega el asunto a resolución, nos dimos cuenta que había un problema, porque en esta ciudad, la Avenida Zaragoza tiene dos sentidos, oriente a poniente, poniente a oriente. De oriente a poniente es centro, pero no forma parte del casco histórico protegido por Patrimonio de la Humanidad. Por lo tanto, de oriente a poniente, si la barda está pintada, era perfectamente lícita. De poniente a oriente, no. De poniente a oriente sí formaba parte del casco histórico protegido por la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Entonces, la misma barda, con el mismo contenido, de un lado es lícita, de otro lado es ilícita. Ahora, ¿cuál es el problema allí? ¿Cuál es el problema? La constancia, o sea, la constancia que levanta el compañero oficial electoral, que son los que hacen, por ejemplo, notificaciones, oficiales electorales y demás. La constancia dice, la barda se encuentra en Avenida Zaragoza 21 Centro. ¿Cuál es el problema? No especificó en qué partes o en sentido estaba No esa. especificó el sentido, si oriente o poniente. Y me van a decir, ay, pues es que se entiende. No, ni madre es que se entiende. Claro que no se entiende. Ahora, esto me presentaba un problema mayor, me lo presentaba a mí. Porque yo conocía la barda. Porque estaba a 2 puertas de unos tacos que me gustan mucho. Y a los que, en mi época de más gordo, iba a seguir. Entonces, yo conocía la barda. Yo sabía de qué lado estaba la barda. Viene una segunda pregunta. Como pueden ver, estas son cosas prácticas. Yo podía, como parte del órgano resolutor, traer mi conocimiento privado a la resolución del asunto. Yo podía decir en sesión, bueno, miren, la verdad es que está mal aquí la constancia del compañero notificador, pero miren, yo voy seguido allí porque voy a unos tacos que están juntos. Yo sé que la barda está de un lado o del otro. ¿Podía yo hacer eso en sesión? No. Pero si conozco el lugar, ¿por qué no? Tendría que declarar primero la nulidad, ¿no? O sea, Pero ¿por qué no puedo llevar, José Daniel? Tienes razón, tienes razón. ¿Por qué no puedo llevar ese conocimiento a la resolución del asunto? Porque ya se encuentra en las constancias correspondientes y no puede alterar algo que ya está previamente. Porque, y lo dicen José y lo dicen, Se ay, inclinaría- compañera, y Yari, ¿cómo dice tu nombre? Perdón. ¿No? Sí, es Sillari. Y Yari, muchas gracias. Arturo, adelante. Perdón. Y también se podría ver una inclinación hacia una de las partes, ¿no? Claro, es que esto lo trabajó Rudolf Stein desde 1860. Es el conocimiento privado del juez. No se puede llevar el conocimiento privado del juzgador. ¿Por qué razón? Porque es privado. Oiga, pero usted sabe, sí, pero las partes tienen derecho a que se resuelva conforme lo que obra en el expediente. No solo lo que las partes hicieron, sino también lo que el juzgador hizo, no lo que me saque de la manga en sesión. Ay, pero pues es que puedo argumentar, sí, pero esto no es argumentación, este es conocimiento de un hecho. ¿Te fijan? Y eso yo no lo puedo llevar. Ok, ahora bien, regresemos. ¿Estaba bien o estaba mal hecha esa verificación del domicilio? estaba mal. Ahora, ¿puede, de una mala notificación, se puede derivar un castigo, una sanción o una obligación para la parte? Claro que no. No. Claro que no, porque el error del juzgador o el error de la autoridad no debe generarle una sanción, un castigo al particular, a la parte.
Ahora, me van a decir, pero ese es un caso de oficialía electoral, ¿qué tiene que ver con esto? Porque es igual cuando hablamos de notificaciones o emplazamientos. Es exactamente lo mismo. O sea, lo que te pregunto es, ¿tú cómo verificas que sea el lugar? A ver, hay ocasiones que es muy sencillo, ¿no? Porque afuera está el número, está la placa del lugar, tenías que notificar en un lugar, se llama edificio Zafiro, ahí tiene un letrerote, edificio Zafiro, viene el despacho, hay un número afuera del despacho, está la placa de que oficinas del partido, no sé qué. O sea, hay ocasiones que es muy fácil, ¿no? Todo eso lo tienes que asentar. Ahora, ¿qué haces cuando no es fácil? Miren, a ver, yo nunca he sido CAE, pero yo sí anduve haciendo notificaciones. Y yo fui encuestador del INEGI, o sea, sé lo que es trabajar en calle. Quienes hemos trabajado en calle sabemos que lo que voy a platicar es cierto. Los casos clásicos, por ejemplo, cuando vas a notificar particulares, cuando son partidos, en general, salvo algunos problemas que ahorita voy a platicar, es más sencillo. Pero cuando nos vas a notificar particulares, quienes tengan esa experiencia de calle, ¿les ha tocado que tienes una calle que tiene 2 o 3 veces el mismo número? ¿Y entonces en cuál es? A mí me ha tocado verlo, esto nadie me lo cuenta, a mí me ha tocado verlo. Me acuerdo un número 27 de una calle en una colonia que se llama Colonia España. Y es una calle muy larga, el nombre de la calle no me acuerdo, pero es una calle muy larga. Esa calle tenía 3 números 27. Ahora, me van a decir ustedes, pues está muy fácil. A ver, oriente a poniente, primera sección, segunda sección. No, todo el tramo de la calle era calle, vamos a decirle San Juan, todo. No era San Juan Oriente, San Juan Poniente, San Juan Primera Sección. No, toda era, bueno, San Juan Colonia tal, toda era la misma colonia. Y entonces el número era el mismo. Entonces, ¿qué haces? Porque piensen, por ejemplo, cuando no te encuentras a la persona y vas a dejar un citatorio. ¿Cómo sabes que ese número es el correcto? Pues es que aquí en la denuncia dijeron, ahí en el auto admisorio me dijeron que en el 27, pues yo vi un 27, pues debe ser allí. Además, doctor, no nos pida mucho, estamos los peces son sobre todo en proceso electoral, tenemos mucha chamba. Pues ahí ese debe ser, ¿no? Pues ese es el 27. ¿Qué tienes que hacer? Porque estamos en el emplazamiento. Fíjense, no hemos pasado el emplazamiento, ¿eh? No hemos pasado el emplazamiento. Estamos apenas con el primer rubro, la primera parte del primer rubro de las reglas del debido proceso. Y no hemos pasado el emplazamiento. ¿Qué tienes que hacer? Pues cerciorarte. ¿Quién está hablando? Perdón, ¿Manuela? Manuela. Perfecto, Manuela. Adelante, por favor, te escuchamos. Sí, pues cerciorarme de que es el domicilio, de que ahí vive o labora la persona que voy a notificar. ¿Cómo realizas ese cercioramiento? Para que no te tumben tu diligencia. ¿Cómo lo haces? Pues yendo a tocar a los vecinos, a uno de los vecinos. Ya si no me abre uno, pues me voy con otro. Perfecto, muy bien. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más podemos hacer? Describiendo el domicilio también. Muy bien, describes el domicilio. Una fachada de este tipo, con estos colores. Ahora, ahí les va algo. Les voy a platicar una tranza que yo vi que hacían. No ustedes, nadie que está aquí, ¿eh? Pues se las platico para que no la hagan. O sea, a ver. Les voy a decir un secreto. Ahorita que nadie nos está oyendo y que no nos está grabando. En los tribunales nos damos cuenta cuando se hacen chuecos las notificaciones y los emplazamientos. Yo me acuerdo mucho el caso de un tribunal, perdonen que me ría, no voy a decir cuál, porque no estoy de ventanear, que como que había un fantasma, porque les complicaba mucho notificar particulares. Y siempre, a ver, nos dice Manuela, a ver, suponte, Manuela, que tú tocas la puerta del vecino, estás preguntando por el doctor Vado, tocas la puerta del vecino y te sale el vecino. Entonces, ¿qué le vas a pedir al vecino? Pues a preguntarle si ahí vive o labora una persona o de nombre tal. Ok. Ahora, ¿qué vas a asentar en tu acta? Pues el nombre, le pido el nombre de la persona, si no me lo y su identificación. Para empezar, primero me identifico yo. Muy ya bien. Después le pido, le pregunto y después le pregunto cómo se llama, que si me puede proporcionar alguna identificación para corroborar. Si no, si no es su deseo proporcionármelo, pues ya yo voy asentando la media afiliación. Muy bien.
así como lo comentó Manuela, es como se debe de hacer. Ahora, Pero, en este perdón, tribunal, hay un dato también nosotros acá en Durango, atendiendo al tema de notificaciones que hemos tenido experiencia, es la cuestión de, previo a lo que dice la compañera Manuela, solicitamos que se identifique la persona para efecto de dar certeza de que es una persona mayor de edad, aun y cuando veamos la situación de que es una persona, por lógica, mayor de edad, pero sí solicitar su identificación o algún documento, esto previo identificación de nosotros como tal, a efecto de llevar a cabo la notificación. muy bien, y tiene toda la razón tanto Franklin como Manuela. En este tribunal que le estoy platicando, miren, no me lo estoy inventando. O sea, ando en lo electoral desde 1991. Me han tocado ver muchísimas cosas. Me faltan ver muchas más. Pero tengo la edad de ustedes viendo cuestiones electorales. Entonces, neta, no me tengo que inventar las cosas. Solitas llegan. En este tribunal se les apareció un fantasma. Se les apareció un fantasma. Porque particularmente cuando notificaban particulares, emplazaban particulares que no comparecían, hacían lo que hacía Manuela. Iban y preguntaban. Y la persona decía, no quiero dar mi nombre, y desde luego no me quiero identificar. Siempre una señora morena, clara, de mediana edad, mediana estatura, vestida igual. ¿Era un fantasma? ¿Neta? ¿Era un fantasma? A ver, yo entiendo que a Manuela se le aparezca este fantasma una vez, 2 veces, pero cuando a lo largo de su trabajo yo veo que siempre se le aparece la misma señora morena de mediana edad vestida igual, yo le voy a decir 2 cosas. Primera, compañera, me repone estas notificaciones. Y la acompaño. Segunda, hágase una limpia porque se le aparecen espíritus. Entonces, perdón, eso no lo estaban haciendo bien. Ahora, alguien de aquí me va a decir, pero ¿qué no tenemos fe pública? Porque luego te dicen eso. ¿Dónde quedó mi fe pública? A ver, la fe pública no es dogma, ¿eh? Ni del notario, ni del oficial electoral. La fe pública no es dogma. La fe pública se sostiene en las constancias de los autos. Porque si no, vamos a tener que dar fe, si un notario da fe de que llegaron los marcianos bailando cha-cha-cha, pues le vamos a tener que creer, aun cuando sea un acto totalmente inválido. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que sí se da uno cuenta, sí nos damos cuenta. Entonces, hay que realizar correctamente esto. Ahora, ya nos han dicho esto. ¿Qué más podemos hacer para constatar y demostrar que sí es el domicilio? O sea, ya hablamos aquí de la persona, ¿no? Bueno, pero constatar, sobre todo cuando dejamos el oficio, constatar el domicilio. A ver, miren, nada más tiempo fuera. Sé que a lo mejor algunas cosas de las que estoy diciendo para algunas personas serán obvias, pero para muchas no. Franklin utilizaba un término ahorita que me gusta mucho, es que por lógica hacemos esto. El problema de la lógica es que a veces depende de la institución o de la persona. Entonces, prefiero irme pasito a pasito. Si a lo mejor estoy diciendo algo que a lo mejor José Ángel dice, pues eso ya me lo sé, pero vendrá algo que a lo mejor no se sepa, ¿no? Entonces, por eso nos tenemos que ir pasito a pasito. Ok, bueno. ¿Cómo verifico el domicilio? Y Arturo nos ha levantado la mano. Adelante, Arturo. Gracias, maestro. Yo también usaría la descripción de las vialidades, dónde se ubica ese inmueble. Muy bien. También usaría una georreferencia o geolocalización. Exacto, exacto. Arturo nos ha hecho un comentario que me parece muy adecuado. Tenemos ahora la herramienta de la geolocalización. ¿Cómo le hago eso? Es muy fácil. Si tienes un teléfono inteligente, tienes Google Maps, ¿no? Le picas en Google Maps tu ubicación y te aparece la geolocalización. Ya. Ahora, nada más, sí te voy a hacer una sugerencia. Verifica, porque luego ahí ha habido problemas. Verifica que el punto que estás geolocalizando sea donde te encuentras. Porque hay veces, no sé por qué, esto ya es una cuestión técnica que ustedes me podrán corregir. Que, por ejemplo, estoy yo aquí y la geolocalización me aparece en la esquina a 100 metros o a 50 metros. No sé por qué. Entonces, tienes que verificar eso. Porque si pones la geolocalización que te aparece y es aquí a 50 metros, no es el mismo lugar. ¿Estamos de acuerdo? Segunda, fíjate que la geolocalización que estás poniendo es la del lugar donde tienes que notificar. Te voy a poner un ejemplo clásico. Vas a notificar, estás verificando el lugar, no te abrieron, vas a levantar constancia, todo esto. Entonces, vas a la tiendita de la esquina. Y entonces en la tiendita de la esquina preguntas, oiga, don Jaime, que vive, sí, mire, vive en tal lado. Y le picas allá la geolocalización, te va a aparecer la geolocalización de la tiendita de la esquina, no del domicilio. Entonces, nada más ahí hay que ser cuidadosos con eso, ¿no? Entonces, verificar la geolocalización.
Todos esos datos hay que asentarlos. Muy bien. Ahora, les voy a plantear otro problema práctico de emplazamiento. En un PES, en proceso electoral, contra un partido político. El caso es el siguiente, insisto, ninguno es inventado. Un partido político cometió ciertos ilícitos electorales, entonces es denunciado, se convoca a sesión del Consejo para la resolución del asunto, y el partido lo que hace es, o sea, tenemos que notificar al partido de la sesión. Normalmente en los soples, ¿cómo le hacemos para notificar, sobre todo en proceso electoral? Porque ustedes saben que en ocasiones es sesión de un día para otro, ¿no? Y a veces es en fin de semana. Sabemos que todos los días y horas son hábiles. Nosotros tenemos personal en nuestras oficinas todos los días y horas, pero los partidos no necesariamente, ¿no? Entonces, en la práctica, les estoy preguntando en la práctica, aprovechando que nadie nos oye y que no se graba. En la práctica, muchas veces, ¿cómo se hacen las notificaciones? ¿Qué se hace? En la práctica. Pues le mandas mensaje al representante, ¿no? Le hablas por teléfono al representante y le dices, oye, Comunicarnos con el representante para citarlo, ¿no? te tengo que notificar, ¿dónde te alcanzo? No, pues es que viernes a las 10 de la noche, pues no estoy en la oficina, ¿dónde andas? Pues es que fue el bautizo de no sé quién, la boda de no sé cuál. Donde estés yo voy y te notifico, ¿no? O sea, normalmente en la materia electoral tenemos esa disposición. A ver, no podemos trabajar en lo electoral quienes no tenemos disposición, no hay de otra, la materia es así, o sea, si nos gusta lo tranquilito y lo que no es laborioso, pues dediquémonos a vender pepitas, pero aquí sí. Bueno, el representante del partido intuía que les venía una sanción, no contestó, se le fue a buscar, no contestó. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué haces? Te constituyes en el domicilio señalado para recibir notificaciones. Dejas todo. Perfecto, ¿no? Que era el domicilio del partido. Llegaron, era viernes en la noche o sábado en la madrugada, pues no había nadie. Entonces, estimado Javier, pues empezaron a consultar a las consejerías qué hacer y me preguntan, pues, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta correcta? Claro, depende de la legislación procesal de cada estado, pero básicamente es la misma. ¿Qué tienes que hacer? Adelante, Franklin. Sería una cuestión fijar ahí en la puerta, ¿no? Ok. Ahora, lo que me decían los compañeros del jurídico era, oiga, doctor, porque yo contesté lo que dijo Franklin, hay que fijar en la puerta. Lo que me responden es, oiga, pero es que se van a enojar. Lo cual era cierto, ¿eh? Se iba a enojar el partido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos o no? ¿Fijamos o no cédula? ¿Fijamos o no? Porque se van a enojar. De hecho, se enojaron, ¿eh? La neta es que sí se enojaron. Aunque se enojen, Javier. Pues claro, hay que cumplir con la ley. Claro. Fijar y tomar fotografía para que se quede el precedente. Exacto. Y Javier y Franklin tienen toda la razón. Hay que fijar la cédula. Y se hizo lo que dice Franklin. Se tomó fotografía y se anexó. Y llegó el representante del partido y se enojó. Y aquí entre nos les voy a decir que creo que supo que fui yo, porque en sesión al que volteaba a ver más era a mí. Entonces, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque tienes que respetar los derechos. Y el primer principio del debido proceso es una adecuada notificación, un adecuado llamamiento. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ahora, la realidad es que tienes que hacerlo. A ver, todos estos actos, todos los actos que desahogas en un PES, yo diría en cualquier acto, en cualquier procedimiento electoral, pero vamos a circunscribirnos al PES. Todos los actos que realizas en el PES, tú tienes que hacerlos pensando que te pueden impugnar. Siempre tienes que tener esa mentalidad, que te pueden impugnar. Por lo tanto, lo que te debe de preocupar es hacer lo mejor posible tu acto para que frente a la posible impugnación se sostenga, ¿no? Entonces, lo que dicen es bien cierto y ahí demuestra el compañero Franklin experiencia en esta labor. A ver, probablemente uno diría,
en un sentido muy estricto. Pues basta con que fije la cédula y con mi fe como funcionario público. Pero la realidad es que la fe a veces es cuestionada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como dice Franklin, tomar fotografías y anexarlas al expediente, a la constancia. Claro, hay que hacerlo. Desde luego hay que hacerlo. ¿Por qué razón? Porque todo esto va a robustecer que se hizo adecuada y correctamente. Y entonces, cuando los compañeros secretarios instructores, cuando los compañeros y las compañeras secretarios proyectistas estén revisando el asunto donde el partido se quejó de la notificación, van a decir, no, la chifles que es cantada, papá. Aquí están todos los elementos de que se constituyeron adecuadamente en el domicilio y que el domicilio se encontraba cerrado. ¿Me van siguiendo? Entonces, tú lo tienes que hacer pensando en eso. Ahora, lo segundo, lo tienes que hacer pensando en la regla del debido proceso o en el principio del debido proceso que en ese momento se está aplicando. Aquí estamos hablando en primer lugar de el debido llamamiento a juicio, ¿no? Entonces, fíjense cómo lo vamos construyendo. Si la compañera Mirta es la que dicta el auto admisorio y ordena, por lo tanto, la notificación, tiene que pensar en eso. El auto tiene que estar hecho de tal manera que se respete esto. Si el compañero Salvador López va a ejecutar ese auto realizando la notificación o el emplazamiento, con todas estas peculiaridades que se pueden presentar, pues tiene que hacerlo constar adecuadamente. Ahora, miren, no hay tiempo, son 2 sesiones, no hay tiempo para más cosas, pero lo podemos platicar ahorita en la etapa de preguntas y respuestas. Pero ustedes saben que luego nos brincan cosas más graves. Por ejemplo, ¿les ha pasado que te abandonan la diligencia a la mitad? Porque eso también sucede. Literal, se te pelan a la mitad. Bueno, ¿eso cómo lo haces constar? En todo el tiempo tienes que estar pensando en eso. Ahora, tienes que pensar en una tercera cosa. A ver, pregunta. ¿Quién de aquí es compañero instructor en alguno de los soples o del INE? ¿Quién es? Levánteme la manita virtual. Mirta, como que la levantaste y luego la bajaste. ¿Tú, Mirta? Bueno, a ver, ahí les va para Mirta y para Daniel la pregunta. A ver. Yo pienso una cosa, a lo mejor estoy equivocado y si lo estoy, ustedes me lo harán ver y cumplidamente se los agradeceré. Pero yo creo que todo buen funcionario electoral o funcionaria electoral, desde el presidente del INE hasta la compañera o compañero técnico que acaba de entrar ayer, tienen que tener la capacidad de relacionar su actividad diaria, como puede ser estar tomando este curso, o en mi caso, estarlo dando, con alguno de los principios de la materia, de las elecciones o del voto. Entonces yo te preguntaría, Mirta, te preguntaría, Daniel, de los principios de la materia o de la función electoral, por ejemplo, ¿con cuál se relaciona muy directamente el dictado del auto admisorio? No me digan que con todos, díganme uno, máximo 2. Legalidad. ¿Cuál, Daniel? Legalidad. Efectivamente, el de legalidad. Muy bien, muy bien. ¿Con qué otro se relaciona inmediatamente? El de certeza. Cuando tú estás desarrollando un acto de este tipo, tienes que tener claro con qué principios se relaciona. Por ejemplo, cuando Franklin realiza la notificación o el emplazamiento, ¿cuál es el principio que tiene que tener en la cabeza? Sí, el de legalidad, pero primordialmente el de certeza, porque su actividad es la que le va a dar certeza a las partes. Entonces, fíjate bien, tú tienes que tener claro en el desahogo de todos los actos del PES, independientemente de quién seas, si seas el compañero oficial de partes o la compañera magistrada, no importa, con qué principio de la materia, del voto, de las elecciones estás trabajando y con qué principio del debido proceso estás trabajando. Entonces, el derecho a saber quién te denuncia o quién se queja de ti y por qué hechos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué otro principio del debido proceso existe? Nomás llevamos uno. Igualdad entre las partes. Antes de la igualdad. Imparcialidad. ¿Qué es el principio del proceso en general? ¿Mande? Imparcialidad. Esa es una garantía judicial. Bueno, ese es un deber de los jueces. Pero antes. Presunción de inocencia. La posibilidad de la defensa. El derecho a la defensa. Las partes tienen el derecho a la defensa, lo cual quiere decir que pueden presentar pues los argumentos, las razones, los elementos probatorios
dentro del marco legal que les permitan defenderse. Por lo tanto, a plantear sus excepciones y defensas. Desde luego, ¿cuáles? Pues las que puedan ofrecer, las que encuentren, las que se desprendan incluso del caudal probatorio al que puedan presentar. Pero eso nos implica como autoridad, por ejemplo, el deber de admitir. Desde luego, no se admite todo, ¿no? O sea, sabemos que hay pruebas que no se admiten. Por ejemplo, en el PES, ¿qué prueba no es admisible? La confesional. La confesional, bueno, se puede admitir en su versión de documental ante oficialía electoral o ante notario o notaria. Pero sí, la confesional por posiciones, ¿no? ¿Qué otra no es admisible? La presunción legal y humana, ¿No es admisible? pues en el P se admite nada más la técnica y la documental. Bueno, es que la presunción legal y humana en realidad no es una prueba, sino las conclusiones que se derivan de las pruebas. Lo que pasa es que la hemos nombrado mal, ¿no? Por ejemplo, ¿la pericial es admisible en un PES? No, sí, creo que no. ¿La pericial es admisible, sí o no? No, la pericial no es admisible en un PES, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ahí les va una pregunta. El que una prueba no sea admisible, o sea, ¿qué quiere decir que no sea admisible? Quiere decir que las partes no la deben ofertar y que si la ofertan, el tribunal no la debe admitir. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso quiere decir que la prueba no sea admisible. Bueno, que una prueba no sea admisible quiere decir que el tribunal no puede ordenarla. Porque son dos cosas distintas. Una cosa es la admisibilidad de la prueba, lo cual implica una actividad de las partes. Yo parte, ofrezco esta prueba, ¿no? Esa es una cosa. Otra cosa es que el tribunal de mutuo propio lo ordene. Les voy a poner un asunto que me tocó. Es más interesante. El asunto es el siguiente. Viene un proceso electoral, ya estamos en proceso electoral, estamos cerca de los registros y demás, ¿no? Y entonces un señor presidente municipal se denuncia de un presidente municipal que estaba a 1 o 2 días de pedir licencia, en lo que narro esto la había pedido, reunió en un auditorio o en un salón o en un espacio del municipio a funcionarios municipales para pues, decirles que pues ahora que vienen las elecciones, se acuerden de él y que convenzan gente que vote por él, o sea, proselitismo y todo, actos ilícitos, promoción anticipada, todo esto, ¿no? Y lo que se ofrece es un audio donde lo que quedaba claro es que hagan de cuenta que como que traían el celular, le pusieron el micrófono, lo metieron en el saco, ¿no? Porque ya ven que soy así como que rosa la ropa y todo esto, ¿no? Entonces decían, bueno, pues ahí lo que tenemos es esta situación. Ahora bien, la parte denunciante ofrece el audio. ¿Puede ofrecer el peritaje? No, porque la ley establece que no. Ahora, tú como órgano resolutor, ¿puedes resolver sin el peritaje? Porque una de las consejerías decía, nos pasaron el audio. Oye el audio y dice, pues yo creo que sí es. Para mí sí es su voz. Podríamos en una sesión, por ejemplo, una magistratura decir en una sesión, pues yo creo que sí es su voz. Ahora, aquí hay un problema de admisibilidad del audio como tal, porque puede ser posiblemente prueba ilícita y demás, pero no quiero enfocarlo desde el tema de prueba ilícita, ¿no? Lo quiero enfocar desde el tema de la valoración, ¿no? Hemos dicho entonces que está este derecho de ofrecer pruebas, pero que estas pruebas deben ser aquellas permitidas por la ley para que sean admisibles, ¿no? Entonces, en este caso, ¿puede el tribunal ordenar una prueba pericial? Yo me acordé de mi lejana infancia, en los años 80 del siglo pasado, que había un programa que se llamaba Replay, aunque usted no lo crea. Y ahí, antes de darle la voz a Arturo, ahí habían pasado un imitador de Humphrey Bogart.
un antiguo actor de Hollywood. Ustedes lo conocen. Si han visto la película Casablanca, conocen a Humphrey Bogart, es el galán de la película. Entonces sacaban a un tipo que no se parecía a nada a don Humphrey Bogart. Humphrey Bogart era un galanazo y pues no se parecía a él. Pero hablaba igualito. Entonces lo ponían a decir frases de la película de Casablanca y las decía igualito. Entonces uno decía, pues es la voz, es idéntico, ¿no? O sea, podría sustituirlo sin ningún problema. Pero después corrían esa voz por un muy primitivo programa de identificación de la voz, corrían la voz de Humphrey Bogart y luego la voz del imitador, que uno las escuchaba igual. Y resulta que había ciertos tonos, microtonos y demás que el oído humano no detectaba, pero que demostraban que eran voces distintas. Yo dije, pues, la verdad es que sí se puede parecer mucho, pero no podemos saber realmente si eso no es su voz. Muy bien. Arturo, dale, adelante. Bueno, yo pienso, mi punto de vista es que el juez, una vez que ya tiene, o la persona que va a impartir la justicia, que tenga ya los hechos y las pruebas aportadas, su obligación es dar esa certeza jurídica, a llegarse de esos elementos que están dentro del expediente, y no le impide nada en llegar a esa certeza jurídica a admicularla. Bueno, hay que admicular las pruebas, y creo que si tiene duda en alguna, pues podría usar esos medios para llegar a esa convicción jurídica. Pero entonces, si tú fueras quien va a resolver, ¿ordenas o no ordenas la pericial? Pienso que sí se podría, licenciado. Sí se podría. Franklin y luego Patricia. Dale, Franklin. Gracias, doctor. Pero aquí tenemos que tener en cuenta el tema del origen de la prueba, porque si estamos viendo que es una prueba mediante la cual, usted lo comenta, doctor, hasta se escucha cuando están grabando de manera anónima, por llamarlo, o discreta, perdón, pues ya el origen de la prueba ya está viciada. Y con concadenar, como dice el compañero, creo que ya estaríamos dando legalidad a un acto que es desde un inicio está mal hecho y ya no está sujetándose a un debido proceso. Y ya ahí empieza la cuestión de que las partes ya no están en igualdad de circunstancias, desde mi punto de vista. Y Franklin, tú planteas el tema de la prueba ilícita, que es un tema que a mí me gusta mucho. Mi penúltima, antepenúltima publicación justamente sobre prueba ilícita en un libro que publicó la Comisión Electoral de Nuevo León. No quiero entrarle por ahí, sin embargo vamos a decir que no hay un problema de ilicitud porque se identifica perfectamente a la persona que grabó y fue en una oficina pública, fue en un auditorio público. Entonces, hay certeza del origen de la prueba, quien originó la prueba la está ofreciendo, vamos, no es como una grabación ilegal, ¿no? Entonces vamos a decir que por esa parte no tenemos ese problema. Patricia y luego Fermín. Sí. Buenos días a todos, saludos desde Cuernavaca, Morelos, mucho gusto en compartir con ustedes este espacio. Primero que nada, comentar que mi experiencia en materia electoral fue muy corta, de 2 años en el Tribunal Electoral, y un poco vi procedimientos especiales sancionadores, que por cierto para nosotros eran así como de terror, porque no nos gustaban tanto que llegaran ese tipo de procedimientos. Y son los que más llegan. Sí, y son demasiado rápidos y luego en tiempo electoral, entonces, bueno, era una locura y un estrés al tope, y un poco me tocó, porque fue poco mi experiencia, involucrarme en uno solo. Me da la impresión aquí al menos que son como procedimientos paranormados, o sea, no están tan claros en cuanto, aquí al menos en Morelos, hasta donde me quedé, y por eso es que tomé el curso, porque realmente tenía muchas dudas de este tipo de procedimientos, hasta donde me quedé, no hay como reglas tan claras en el procedimiento especial sancionador en lo que respecta en la legislación de Morelos. Y en el tema del emplazamiento, igual, o sea, es así como, ¿qué reglas seguimos? ¿De dónde nos tomamos, no? Porque no está tan normado aquí. Entonces, esa es una de mis preguntas primero. ¿Qué reglas se siguen para las notificaciones? Las que de manera marca la ley que suplen, o sea, la legislación que suple en materia electoral. O sea, esa es como mi primera duda, esa es la primera. Y respecto a lo que comentaba usted, si puede la autoridad ordenar alguna pericial, me parecería que sí, en su facultad, que es como para mejor proveer, que es lo que yo un poco entendí y aprendí en esa materia. Y ya, es todo, gracias. Gracias, Patricia. La primera parte de tu pregunta te voy a pedir que en unos minutitos más que entramos a la etapa de preguntas y respuestas me la vuelvas a hacer, porque ahí vamos a ver que hay un cambio bien importante con la reforma electoral, ¿eh?
Entonces, la verdad es que qué buena tu pregunta, porque ahí me va a permitir puntualizar algo. Lo segundo, bueno, pues agradezco tu criterio. Entonces, no dejo sin contestar tu pregunta, la pongo en pausa y ahorita vamos a responderla. Fermín, ¿querías aportar algo? Bueno, nada más es también como a manera de comentario, y claro, con la observación de la corrección posible, hace tiempo recuerdo haber leído una tesis en donde justamente se señalaba que la autoridad al momento de realizar la valoración de la prueba y justo para tratar de llegar a la certeza jurídica sobre el asunto que estaba a disposición de ellos mismos, podía tomar ciertas pruebas alternas que no estaban consideradas por las partes, siempre y cuando pues tuvieran ciertos elementos. La primera, que la violación que se estaba reclamando, bueno, y esto en materia electoral, pues así lo acreditara. Segundo, que pues el desahogo de esta prueba lo permitiera el plazo correspondiente señalado por la misma ley, y sobre todo, que el medio de prueba que se estaba pues proponiendo por la autoridad judicial, pues sea determinante y que no lo considere o que no se pueda realizar por otro medio de prueba, justo para poder pues desahogarlo y en su caso llevar a cabo la valoración correspondiente. Yo recuerdo, insisto, haber leído la tesis, pero de ahí me deriva una cuestión que ahorita al momento de estar escuchando la participación me quedé con ello, y es decir, pues justo implica el principio de legalidad. Las autoridades pues justamente están únicamente obligadas a realizar lo que la misma ley permite, no más allá de lo que establece. Entonces, en ese sentido, si la ley no establece pues el que se pueda tomar a consideración otros medios de prueba de los mismos señalados por las legislaciones, pues ahí entraría como esta cuestión. Entonces, esto lo dejo más como quisiera, como duda, pero sí, eso nada más que era el sentido de mi intervención. Es que por ahí va el tema. Lo primero que expusiste tienes toda la razón y no podría yo decirlo mejor, ¿no? Por ejemplo, debe ser una prueba pertinente. O sea, aquí parece una prueba pertinente y yo creo que sí, porque si no, no sabemos de quién es la voz, ¿no? Ahora, desde luego, lo segundo que planteas, ese es el problema de fondo. A ver, cuando la ley dice no es admisible, también está diciendo, ¿tu autoridad no la puedes ordenar? Porque cuando hablamos del principio de legalidad, a ver, es mucho más sutil que simplemente afirmar, las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de tutela de derechos, de impartición de justicia, tenemos que ver si la ley no nos lo prohíbe, si la ley nos lo permite. Aquí la pregunta es esa, ¿está permitido? Andrés, creo que querías comentar algo. Andrés, y luego continuamos. Sí, justamente nada más para robustecer el comentario de Fermín, pues justamente la prueba pericial tiene esa finalidad, ¿no? Que al llegar por medio de un arte o una ciencia, los conocimientos, ya sea al juzgador o a la persona que va a impartir justicia, sí, y pues sí, justamente Fermín tiene toda la razón respecto a la tesis que él cita. Muchas gracias. Y decidimos ordenar el desahogo de la prueba pericial, porque nos parecía que no había otra manera para averiguar la realidad de los hechos. Y entonces, sirviéndonos del principio inquisitivo, del que ya dijimos, se ordenó. Ahora, lo que se hizo fue pedir 2 peritajes. Se buscaron dos peritos, 2 laboratorios, se hizo los peritajes, se entregó la grabación que se tenía en el expediente, se hicieron las reproducciones debidas, se convocó a la persona a que denunciara, a que fuera a hacer una grabación. Bueno, de hecho fueron 2, llegaron los peritos el mismo día, entonces pusieron ahí sus micrófonos y demás, porque no era nada más de que el celular, ¿no? Grabaron la voz y después corrieron hicieron los análisis técnicos. Los análisis técnicos se presentaron en sobre cerrado y se hizo una reunión de peritos a la que se convocó a las partes, porque este es un elemento fundamental, ¿no? Estamos hablando de derechos de las partes. Entonces, estuvieron presentes las partes en el consejo o en la reunión o en el debate entre peritos. Se abrieron los peritajes y los explicaron. Y se les pudo preguntar, tanto por parte de la autoridad como por parte de las partes, valga la redundancia. Un perito lo que nos dijo, en resumidas cuentas, fue: la calidad de la grabación no me permite determinar la autoría de la voz. Entonces tuvo que dar razón, porque miren, es que yo corro este programa, funciona de esta manera, estas son mis máquinas, por lo tanto no podemos concluir. El otro perito lo que dijo fue: no tengo problema con la calidad de la grabación, pero es muy corta.
y no me permite determinar con precisión las características de la voz grabada. Sin embargo, con lo poco que se tiene, no es su voz. Pues teníamos un peritaje que concluyentemente nos decía, no puedo peritar, ¿no? Y otro que nos decía, pues con lo poquito que hay, o sea, en pocas palabras diciendo, ojalá hubiera habido más, con lo poquito que hay, yo digo que no es su voz. ¿Podíamos condenar? Adelante, Andrés. No como tal, bueno, en materia judicial se nombra un tercero en discordia, que es el que tiene la última decisión, de determinar si justamente la grabación no da más para allá para que la ciencia pueda dar en el método de la investigación por medio de la fonética. Pero el tercero en discordia es cuando hay discordia entre los peritos de las partes, ¿no? Aquí eran peritos nombrados por la autoridad. La realidad es que obviamente no pudimos nosotros sancionar. Sin embargo, todavía en sesión, y esto lo platico porque es público, o sea, no estoy platicando nada que el secreto del juzgado me impida decirlo, ¿no? La verdad es que en sesión una de las consejeras sí dijo, pues para mí sí es su voz, y yo creo que, o sea, yo creo que sí debimos haber condenado. A mí me parece que si ordenaste la prueba pericial, pues no podías obviarla, pero bueno, cada quien. Adelante, Arturo. Bueno, y quien dice como el principio que puede lo más, puede lo menos, si ya se desahogó la pericial, pues igual se hubiera, pienso yo, desahogado también el complemento para la pericial. ¿Cuál sería el complemento? Bueno, el que es nuevamente ante ese peritaje que estableció el perito que faltaba un corto, más, se alargue más la voz o enunciados que haga para que le vuelvan a hacer la prueba directa, digamos, a la persona. Ah, pero es que el problema no era lo que había tomado el perito, sino la grabación de lo denunciado. Ok, ya. El problema era ahí, el problema era en la grabación de lo denunciado. Sí, porque si hubiera sido lo de la muestra que se grabó ante el perito, le hubiéramos dicho, oiga, pues es que usted lo pidió así, o sea, pues se está usted equivocando, no es tan buen perito, ¿no? Entonces, el problema era con la porción, o sea, la porción de audio que constituía el centro de la denuncia, que constituía la prueba. Gracias. Bueno, pues entonces aquí tenemos, decíamos, otro elemento de las reglas del debido proceso, la posibilidad de defenderte que implica, decíamos, la posibilidad de ofrecer pruebas y la admisibilidad de las mismas respecto de que aquellas que sean pues, legalmente válidas. Desde luego también, y ya lo apuntaba Fermín, ¿no? O sea, legalmente válidas, pero que sean pertinentes, pero que puedan desahogarse en el periodo respectivo. Aquí tenemos que tener cuidado con algo. Normalmente, las legislaciones procesales electorales lo que nos establecen es una duración para el PES, pero también la posibilidad de ampliar el plazo, al menos por una sola vez. Entonces, bueno, yo no quiero utilizar la palabra jugar porque sonaría que no lo tomáramos con respeto y con importancia, pero sí, digamos, tomar esto en cuenta para los casos donde sea necesario proceder a hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, simplemente tener este elemento claro. Ahora, desde luego, el ofrecimiento de las pruebas se tiene que realizar por las partes respetando las reglas de ofrecimiento. Aquí seguramente les habrá pasado, aquí te topas con la gente que tiene experiencia en lo electoral y quien no, ¿no? O sea, el típico abogado que contrataron porque le llevó el divorcio al candidato y entonces ahora quiere llevar el electoral y no tiene idea ni de cómo y no sabe ni cómo ofrecerlas y veo que Franklin se ríe, lo cual me hace pensar que ya le pasó. Les quiero platicar que a mí me pasó. Déjenme ver si tengo aquí un librito que les quiero enseñar. No lo tengo, pero les voy a platicar la anécdota. Tenía yo relativamente poco de que me habían nombrado consejero electoral, pero bueno, insisto, ya andaba yo en lo electoral desde el 91, y entonces un día me va a ver, estábamos tramitando, digamos, de los primeros peces, ¿no? De los primeros peces. Me va a ver un abogado que había sido compañero mío en el doctorado. Entonces, digamos que, pues yo sabía que bruto no estaba, pero yo lo identificaba como penalista. O sea, yo sabía que litigaba penal. Pero bueno, pues la gente a veces tiene habilidades que uno desconoce. O sea, a lo mejor era un profundísimo conocedor del derecho electoral y yo no sabía. Me va a ver muy enojado a la oficina. De las gentes más enojadas que me tocó atender como consejero.
Es que, Vado, ¿cómo es posible? Y mentadas, y ya se imaginan, pues, ¿qué pasó, abogado? A ver, pásale. Un cafecito aquí para que se calme, pero tráiganselo descafeinado, porque si no se va a acelerar más. ¿Qué pasó? Es que, ¿cómo es posible que vengo a la audiencia y traigo mis testigos y no me los admiten? ¿Cómo que traes tus testigos? Sí, están allá afuera sentados. No, o sea, sabemos que la testimonial no es así en materia electoral. Sabemos, y no lo estoy inventando, ¿eh? Y seguramente les han pasado casos similares. Sabemos que tienen que ir a una oficialía electoral o que tienen que ir con un notario, presentar la deposición y se presenta el testimonio. No sabía. Ahora, yo no le podía decir, oye, abogado, no seas bruto, pues, ¿qué te pasa? Pero a mí me quedaba claro que ni siquiera había leído la ley procesal electoral. Pero obviamente tú como autoridad no puedes decir, como decía Godínez, ¿no? En El Chavo el Ocho, qué burro, póngale 0. Entonces, a ver, oye, abogado, lo que pasa es que, mira, aquí en la ley, déjate la regalo, ¿eh? Aquí en la ley procesal, fíjate, tiene que ser de esta y de esta manera. Pero es que en lo penal, sí, papá, en lo penal es distinto. El derecho administrativo sancionador y el derecho sancionador electoral se parecen a lo penal, rigen las mismas reglas, los mismos principios, por eso estamos viendo a partir de los principios del debido proceso, pero eso no quiere decir que sea calca. Probablemente, esta es una hipótesis, mera hipótesis, probablemente quien viene de lo penal puede entender mejor los procedimientos sancionadores, probablemente, que alguien que viene de lo civil, porque quien viene de lo civil está mucho más acostumbrado a un juez que no se mueve, que no tiene facultades de investigación, que no mete las manos, ¿no? Quien viene de lo penal como que está más acostumbrado a que los jueces hacen más trabajito, ¿no? Bueno, pero eso no quiere decir que se litigue igual que lo penal. Cuando son civilistas, ¿sabes dónde se los notas? Cuando quieren estar interponiendo JDCs contra todo, juicios electorales contra todo, o sea, como para ir deteniendo el asunto y chicaneando, hasta que le sacas la jurisprudencia que te dice, espérame, eso se puede solamente contra la definitiva, ¿no? Pero mientras tanto, ahí lo están intentando. Este amigo, amigo por decir, lo que le había pasado era eso, no había litigado electoral y pensó que se litigaba igual que penal. Probablemente porque entendió esto, o sea, lo del jus puniendi, pero eso no quiere decir que el procedimiento sea igual. Y yo estoy seguro por las risas que veo de algunos o las sonrisas que les ha pasado cosas similares. Sí, sí suceden este tipo de cosas. Bueno. La posibilidad de alegar. Miren, presentar alegatos. Una de las cosas muy interesantes, y con eso voy a irme enfocando hacia la pregunta de Patricia, que tiene la reforma electoral actual, es que, seguramente ustedes lo saben, implica cambiar la ley procesal electoral. O sea, se deroga a nivel federal, se derogaría la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral y tendríamos una nueva ley procesal electoral federal. Esto es muy importante observarlo. Ustedes saben que la reforma electoral tiene dos partes. La primera ya se aprobó, que fue la que implicó cambios a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos. Esa ya se modificó, ya se publicó e incluso ya está impugnando y se está aplicando y demás. Bueno, que es muy importante que si están en los soples, la estudien, porque tiene impactos importantes, y en los tribunales también, porque modifica la noción de propaganda gubernamental y pretende modificar también la noción de promoción personalizada. Entonces hay que darle una muy buena estudiada. Pero bueno, esa parte ya está. La otra parte es la que se aprobó en diciembre por Cámara de Diputados y se mandó por segunda vez al Senado, y está pendiente en el Senado. En este segundo bloque se plantea la modificación de varias leyes y una nueva ley procesal electoral. Entonces, fíjense, ¿tienen el documento? ¿Lo han ido siguiendo? ¿Tienen el documento? Se los voy a poner aquí. Miren, espérenme tantito, déjenme abro mi correo y les voy a poner la liga. Espérenme tantito. Espérenme tantito. Aquí está. Esta liga que les acabo de poner es lo último que aprobó la Cámara de Diputados y que mandó a la Cámara de Senadores. Entonces, todavía no es ley, pero es, digamos, ya lo último que hay, ¿no? Bueno, ahí viene, en esa liga que les puse, es la liga a la Gaceta Parlamentaria. Ahí van a poder ver
la ley procesal electoral, la nueva. Entonces, esta implica una serie de cambios. Entre los cambios, o sea, se fusionan juicios, desaparecen unos, se unifican plazos, y hay que dar una leidita muy cuidadosa. Pero una de las cosas que establece tiene que ver con esta regla, con este principio del debido proceso, porque regula las audiencias para alegatos, las audiencias en general, y establece la posibilidad de que en los procedimientos, en los juicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se pidan audiencias que desahogue la magistratura instructora. Ustedes me van a decir, pues eso ya se hace, hasta suben ahí las imágenes en Twitter y demás, sí ya se hace, pero se hace, digamos, en virtud de acuerdo o de decisión de las magistraturas. Ahora ya se está poniendo en ley, ¿se fijan? Ahora ya se está poniendo en ley. Entonces, ya se establece esa posibilidad, lo cual es muy interesante porque me parece que abona justamente a los derechos de las partes, en todo juicio electoral, incluyendo el PES. O sea, esto es en todo juicio electoral, pero es incluyendo en el PES, ¿ok? Entonces, es interesante que le den una vistita. No hay muchas modificaciones al PES, pero es interesante que le den una vistita. Alguien de aquí me va a levantar la mano y me va a decir, ¿cómo no, doctor? Desaparece en la sala regional especializada. Y yo diré, no. En la última versión, que es esta que les estoy mandando, no les aparece la sala especializada. Entonces, hay que dar una vistita. Muy bien. Yo quisiera dejarlo hasta aquí en cuanto a mi peroración, para que pasemos a las preguntas y comentarios que ustedes tengan. Y quisiera empezar con la que nos decía Patricia. Patricia nos hace una pregunta muy interesante, práctica, que es reconocer que a veces en las leyes procesales electorales una figura no se regula completamente. Entonces, tenemos que acudir ¿a qué figura? Pues a la supletoriedad, ¿no? Ahora, ¿cómo opera la supletoriedad? Bueno, tenemos que tomar en cuenta dos elementos. Primero, opera si la ley la prevé. O sea, se tiene que prever primero que haya supletoriedad. Si no hay una supletoriedad expresa, entonces tendremos que acudir a los principios, por ejemplo, del debido proceso o a los principios del derecho. Pero bueno, normalmente se establece que hay supletoriedad. Y tendríamos que ver, Patricia, en el caso de Morelos, la ley procesal electoral, ¿qué establece como supletoriedad? Normalmente, pero ahorita vamos a ver que no siempre, normalmente se establecen como supletorias ¿qué leyes? ¿Ustedes saben qué leyes? Procedimientos civiles. Los códigos de procedimientos civiles de las entidades. Ahora, eso nos va a presentar un problema práctico próximo, porque como ustedes saben, debe existir ya un código procesal civil único en todo el país, y el Congreso de la Unión ha sido omiso en dictarlo, pero pues ojalá y ya pronto lo dicten. Cuando lo dicten, dejarán de tener vigencia esos códigos procesales civiles locales. Entonces, bueno, probablemente la supletoriedad tendríamos que remitirla al de procedimientos civiles federal o nacional que se dicte. Pero no siempre es así. Miren, voy a abrir justamente la liga que les di. Porque, a ver, voy a tratar de proyectar aquí, porque esto no lo tenía preparado, pero me parece que es relevante. ¿Sí se ve la Gaceta? ¿Sí se ve? Porque lo abrí en otra pantalla. Bueno. Me voy a la otra pantalla y voy a tratar de buscar algo aquí. Permítame un segundo, es que lo tengo que ubicar. Espérame tantito. Como pueden ver, pues es el documento oficial con sellos y firmas y toda la cosa, ¿no? Pero vámonos a lo que sería la nueva ley procesal. Esto es LEGIPE. Es muy importante que la estudien, pero bueno, estamos hablando del PES. Aquí está. Miren, esta es la nueva. Esta es la nueva, fíjense. Fíjense cómo se llama. Es la nueva. Se expide la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral para quedar como sigue. Esta es la nueva. Y aquí establecen una cuestión importante sobre la supletoriedad. Aquí está.
A falta de disposición expresa, esta ley es de aplicación supletoria en materia de impartición de justicia electoral en las entidades federativas. ¿Se fijan? Esto. Lo segundo. ¿Ya lo vieron? Eso es nuevo. Eso no está en la actual ley. Esto es nuevo. Entonces, fíjense el impacto, Fíjense el impacto. Si esta ley se aprueba en sus términos, conste que estoy diciendo, si esta ley se aprueba en sus términos, porque, insisto, ya la aprobó la Cámara de Diputados, falta que la apruebe la Cámara de Senadores. Si esta ley se aprueba en sus términos y la legislación local no prevé qué ley se va a aplicar en la supletoriedad, se va a aplicar esta ley general. ¿Se fijan? Ahora, si lo piensan, eso es sumamente curioso, porque una ley general normalmente no es una ley supletoria, pero bueno, aquí se está decidiendo así. A mí me da la impresión, voy a dejar de compartir. O sea, esto que les acabo de presentar es información. O sea, es el dictamen oficial. Ustedes vieron que ahí están los sellos. Es la publicación oficial, es la Gaceta Parlamentaria. O sea, no lo estoy bajando de un chat de inteligencia artificial o del Rincón del Vago. O sea, es la documentación oficial que hay hasta el momento. Entonces, esa es información. Ahora va la opinión, es mi opinión, y por lo tanto pueden no compartirla e incluso combatirla. A mí me da la impresión de que esto lo puso un abogado o abogada litigante que litiga en lo federal sobre todo. ¿Por qué? Porque les facilita la vida. ¿Se fijan? Porque la supletoriedad va a ser la ley que siempre aplican. Ahora, esa es una mera intuición. Porque a lo mejor ahorita me levanta la mano Daniel Antonio y me dice, no, doctor, mire, yo conozco al que hizo este proyecto, fue la asesora de tal diputado, tal senador, y esa no es la razón. Bueno, y yo lo observaré. Pero a mí me da esa impresión, porque es una supletoriedad bastante curiosa. ¿Se fijan? Yo no recuerdo el caso de otra ley federal o ley general, puede estar equivocado, pero no lo recuerdo, que tenga una supletoriedad así. Entonces, Patricia, te diría que habría que revisar la legislación de Morelos, y si no establece específicamente cuál va a ser la norma que se aplique supletoriamente, y si se aplica esta, será la ley general la que se aplique supletoriamente. Bien, muchas gracias. Pero bueno, eso era respondiendo a Patricia. ¿Quién más? Vamos a ver si hay aquí en el chat comentarios. Manuel salió a notificar. Arturo tiene problemas con la cámara. Jesús está en un traslado. Edwin tiene problemas con su conexión. Javier se va a trasladar. Ok, muy bien. ¿Quién más levantando su manita? Sé que no me guió hoy mucho por la presentación, pero yo creo que no. O sea, las presentaciones son ayudas, no es la carnita, ¿no? Entonces yo creo que no hay problema. Pero ¿quién más? ¿Quién más quiere hacer algún comentario? Plantea una pregunta, una experiencia. Doctor. Adelante. Adelante. Un comentario rápido con relación en lo que acaba usted de mencionar sobre el inciso 2 del artículo 1 de la nueva ley que se propone, procesal. Creo que está en el supuesto de la desaparición de OPLES y la desaparición de tribunales locales, tribunales electorales locales. Sobre ese supuesto, ya no tendría necesidad de legislación local electoral, procesal electoral, porque todo se federalizaría, todos los procedimientos los haría o los realizaría, procesaría el INE. Sobre esa lógica, entonces, sería innecesaria las legislaciones locales en materia electoral. Bueno, creo que ese sería, es también nada más una suposición sobre ese apartado. Gracias. Gracias, Jesús. Es que, a ver, hay que recordar que detrás de esta reforma electoral, y voy a hablar solamente de lo que públicamente todas y todos conocemos, ¿no? Como que una primera intención, el famoso plan A, pues sí era desaparecer los OPLES, ¿no? Los tribunales locales y cambiar al Instituto Nacional Electoral por Instituto Nacional Electoral y de Consultas, ¿no? El INEC. Y creo que digamos, esa era la primera intención. El plan B, que digamos es esto que estamos viendo aquí, forma parte del plan B, lo que plantea es, o sea, no los puede desaparecer porque implicaría una reforma constitucional para la que ya sabemos que no hubo votos, ¿no? Entonces aquí me parece como que sí, o sea, como que sí
sea, son conscientes de que se mantienen, ¿no? Porque dice, a falta de disposición expresa, esta ley es de aplicación supletoria en materia de impartición de justicia electoral en las entidades federativas. Entonces, me parece que se quedó como que en el camino eso, ¿no? O sea, porque sí permanecen, por lo tanto, hay leyes electorales y leyes procesales electorales locales, entonces esta se convierte en supletoria. Entonces, me parece que se quedó como que ahí en el camino, Jesús. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más? Tenemos buen tiempo, por eso dejé buen tiempo. Hablamos de muchas cosas, hablamos de notificaciones, de emplazamientos, de admisión Doctor, de yo un pruebas. comentario. Dale, Franklin. Gracias, doctor. Ahí con la parte que platicamos precisamente del procedimiento especial sancionado, lo que comentaba la compañera Patricia, efectivamente es un procedimiento muy sumario, y los abogados, la experiencia nos ha dejado ver a nosotros acá en Durango que son muy pocos los que manejan la materia. Y sí hemos tenido experiencias como la que usted decía, o sea, cómo llegan ellos y tratan de llevar el procedimiento de una forma que, pues, totalmente perdidos. Y una parte importante aquí de lo que dice usted, las testimoniales, es que tienen que expresar la razón de su dicho. Si no expresan la razón de su dicho, es un elemento importante para descartar prácticamente lo que ellos están comentando en relación a lo que se está haciendo dentro del procedimiento. Entonces, nada más para dejar ese comentario como tal. Gracias, Franklin. Es que fíjense que es bien interesante observar lo que él nos dice. Por ejemplo, pudiera suceder que si hubiera aquí gente de alguna de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los asuntos que se conocen de primera instancia, pues diría, oye, pues aquí no, aquí ya nos llegan abogados que pues, cometen sus errores y demás, pero pues sí son conscientes de que es materia electoral. Pero la verdad es que en las entidades luego nos llegan, pues, o sea, el típico abogado litigante que ya divorció a la candidata, al otro candidato le llevó un pagaré, al partido le lleva los asuntos laborales y pues también lo metieron a lo electoral. ¿Por qué? Pues porque es abogado, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te pasa eso con la familia, no? Oye, pues ayuda a tu primo que se quiere divorciar. No, pues es que yo no llevo familiar. Ay, pues ¿qué no eres abogado? Oye, metieron a tu primo a la cárcel porque lo agarraron caguameando afuera del Oxxo y le rompió un casco al poli, defiéndelo. No, pues es que yo no llevo penal. Pues ¿qué no eres abogado? Oye, es que fíjate que renté el local y no se quieren salir, llévame el arrendamiento. No, pues es que yo no llevo eso, pues que no eres abogado. Sí, pero soy de patentes y marcas, ¿no? Pero yo no llevo esas cosas. Pero hay abogados que, y no lo digo como crítica, lo digo con absoluto respeto hacia su práctica profesional, que pueden llevar asuntos, tienen la habilidad de llevar asuntos de distintas materias, nada más que implica conocerlas. Es como los laboralistas, ¿no? Cuando dicen, no, pues hasta con el modito de caminar ya sabemos quién no sabe laboral, ¿no? Y le ponen unas arrastradas. Nos pasa en electoral. Ahora, no es porque nosotros queramos, es por lo que comenta Franklin. Los juicios tienen que ser sumamente rápidos, súper rápidos. Entonces, no podemos así permitir, pues yo no quisiera decir chicaneos, ¿no? Pero cuestiones que entorpezcan el procedimiento. Sí, sí. Entonces, eso creo que lo observamos más en lo local que en lo federal. Sí, sí lo observamos. Y ustedes lo viven, en las entidades lo viven. Esto me queda totalmente claro. Muy bien, ¿quién más? Adelante, Daniel. Muchas gracias, doctor. Una pregunta muy concreta respecto al, análisis un poco de criterios jurisdiccionales. En este caso de los procedimientos sancionadores, ¿podría asimilarse o operar la suplencia de la queja deficiente en cuanto a las denuncias o peticiones concretas que hacen los partidos en una denuncia, en una queja? ¿Podría caber? La respuesta que te voy a dar es una respuesta absolutamente personal, ¿no? Por lo tanto, no te va a servir para fundamentar un auto. Pero lo que te diría es lo siguiente. Creo que lo relevante es analizar el contenido. Si es una cuestión que tiene que ver con derechos humanos, posiblemente sí. Por ejemplo, si tiene que ver con los casos típicos, ¿no? Aparición de personas menores de edad en promocionales, en propaganda. O, por ejemplo, cuestiones que pudieran tener que ver con discriminación hacia grupos vulnerables. Entonces, creo que posiblemente tendría que operar. Yo creo que no en automático respecto de los partidos, sino respecto de la materia del fondo, que es lo que nos tiene que preocupar. Entonces, por ahí iría mi respuesta. Daniel, no sé si te respondí adecuadamente. Sí, me queda claro el contexto. Muchas gracias. Bueno,
Es efectivamente eso nos sucedió en algún momento, pero concretamente con los partidos. El análisis que hacíamos es que pues no operaba como tal una suplencia de esta de queja deficiente. Un caso concreto que tuvimos que era, pues nosotros advertíamos pues un delito electoral, porque concretamente en su denuncia no establecía, digamos, el encuadre de una conducta típica, porque esto fue en Consejo Municipal. Está, digamos, reducido o limitado las facultades que tiene de investigación un Consejo Municipal en cuanto a los tipos, es decir, propaganda calumniosa no conocemos, propaganda catente contra la violencia política contra las mujeres en razón de género tampoco somos competentes. Entonces está acotado, ¿no? Está reducido, y este asunto pues trataba de una persecución, hostigamiento, acoso a uno de los candidatos. Entonces nosotros lo pretendíamos establecer como pues improcedente, no tanto un desechamiento, sino una improcedencia por la vía, ¿no? Sin embargo, terminamos admitiéndolo, pero lo encuadramos en un posible uso indebido de recursos públicos por la situación, ¿no? El contexto que se dio en razón que se presumía que eran elementos de seguridad ciudadana los que perseguían o acosaban a este candidato, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, digo, se dio trámite, es debatible bueno, podríamos llevarnos otra hora en establecer qué se hizo, qué no se hizo, hubo aciertos, hubo errores, claro, pero, pues sin embargo, desde un principio nosotros advertíamos que era complejo, y más porque este candidato, a ese otro principio, ¿no? De igualdad entre las partes, este candidato solicitaba en su denuncia el hecho de ser anónimo. Entonces, cuestión que finalmente en el emplazamiento pudimos determinar con este principio de igualdad entre las partes de que no podríamos hacerlo de esa manera, ¿no? Y además, creo que planteaste tú dos problemas que son bien importantes. Rebasan, digamos, un poquito la sesión de hoy, pero es importante, que son los presupuestos procesales, ¿no? O sea, porque tú estás hablando de dos presupuestos procesales, que es competencia y vía. Y eso se tienen que analizar, porque si no, ¿cómo admites? O sea, si la vía es inadecuada, puedes reclasificar o no, no sé, depende del caso. Y si eres autoridad competente o no. Recordando que los presupuestos procesales se estudian al menos 2 veces, en la admisión, para determinar la admisión o el rechazo, y después en el dictado de la resolución. Entonces, es muy interesante eso en el PES, porque los presupuestos procesales los estudian 2 autoridades distintas, ¿no? La autoridad administrativa al admitir y la autoridad jurisdiccional al resolver. Entonces, bueno, muy interesante y muy importante lo que tú comentas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Si no hubiera algún otro comentario, yo les agradezco mucho su presencia en la sesión de hoy. Sé que estoy dejando algunas dudas, esto es así, o sea, esto hay que problematizarlo para que lo pensemos y lo vayamos reflexionando. Hoy lo he querido abordar a partir de los principios del debido proceso, porque me parece que eso es fundamental, y también a partir de esta idea de que estamos hablando del jus puniendi, o sea, de la imposición de sanciones. Entonces, como habrán ustedes observado, traté de verlo desde una perspectiva de derechos humanos y desde la perspectiva constitucional, porque creo que es fundamental que lo abordemos desde allí. Bien, pues les agradezco mucho y nos veríamos mañana a las 9:05 también, a más tardar, para iniciar la sesión. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.